La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño departamento en la colonia Santa Fe de la Ciudad de México como si quisiera derribar los cristales. Rosario Guzmán estaba sentada en la oscuridad, sin encender ni una sola luz, fumando un cigarrillo tras otro, mientras miraba fijamente la fotografía amarillenta de su esposo. La cara de Mauricio le sonreía desde hace más de 20 años, congelada en un momento mejor, antes de que todo se convirtiera en este infierno silencioso. En la madrugada del 14 de febrero de 1998, cuando los sicarios vinieron por Mauricio, Rosario supo que todo cambiaría para siempre. No fue una muerte rápida ni discreta, fue brutal, pública, la clase de muerte que el cartel repartía a quienes osaban robarles. Y eso era exactamente lo que Mauricio había hecho. Pero lo que el cartel no sabía, lo que nadie sabía excepto Rosario, era que Mauricio había hecho algo mucho más ingenioso antes de morir. Por favor, suscríbanse a nuestro canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Sus comentarios nos importan mucho. Ahora, continuemos con esta historia que cambiará todo lo que ustedes creen saber sobre coraje y supervivencia. Rosario presionó el cigarrillo contra el cenicero de vidrio oscuro. Sus manos temblaban ligeramente, aunque ya habían pasado más de 2 décadas. La memoria del último día que pasó con Mauricio se reproducía en su mente como una película gastada. Él había llegado a casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando no debería haber estado allí. Mauricio supuestamente estaba en Medellín, en una de las bodegas donde el cartel guardaba los cargamentos antes de distribuirlos. Pero en su lugar, entró por la puerta trasera del pequeño departamento que compartían en la calle Filadelfia. «Tenemos que hablar, Rosita», le había dicho, usando el diminutivo que solo él utilizaba. Llevaba un portafolios que ella nunca había visto antes, y sus ojos marrones reflejaban una mezcla extraña de terror y determinación. Mauricio había trabajado como contador durante más de 10 años para la organización. No era un hombre violento, no era un sicario, era un hombre de números, de libros contables, de transacciones silenciosas que movían millones de dólares a través de fronteras y jurisdicciones. Eso lo hacía más peligroso para el cartel de lo que cualquier otro empleado podría ser. Conocía los nombres, los números, los códigos, los depósitos, todo. «Descubrí algo», le había susurrado aquella tarde mientras afuera el tráfico de la Ciudad de México rugía en las avenidas. «Algo que el Don no debe conocer, algo que podría matarme». Rosario, entonces una mujer de 32 años, con ojos negros profundos y pelo largo y liso, había sentido cómo su corazón aceleraba. Los años junto a Mauricio le habían enseñado a reconocer el peligro en el tono de su voz. Lo que Mauricio le reveló durante las siguientes 2 horas cambió todo. Había un cargamento, explicó, que había sido robado internamente hace 3 meses. No era un pequeño robo, era casi 8 millones de dólares que habían desaparecido de los registros oficiales. El cartel creía que había sido un intermediario en Cali, pero Mauricio, durante sus auditorías rutinarias, había descubierto la verdad. El dinero había sido tomado por una de las personas más cercanas al Don, un hombre de confianza. Un hombre que servía bebidas en las reuniones privadas, que sabía dónde se guardaban los códigos de acceso a las cajas de seguridad. «¿Y qué tiene que ver eso contigo?», preguntó Rosario, aunque ya conocía la respuesta. «Porque», dijo Mauricio lentamente, «ese hombre ya sabe que yo sé. Vino a verme esta tarde a la oficina. Me dijo que si hablo, me mata, y también te mata a ti. Pero si guardo silencio». Hizo una pausa. «Él está dispuesto a compartir, 50 y 50. Rosario recordaba haberse sentado, sus piernas débiles de repente. El dinero era tentador, sin duda,
Siempre vivían con miedo, nunca sabían si Mauricio regresaría del trabajo. Una vida diferente parecía casi un sueño imposible. ¿Qué hiciste?, preguntó ella finalmente. Nada todavía, respondió Mauricio. Pero tenemos que decidir, ahora, esta noche, porque si el don descubre que yo sé, nos matará a ambos de todas formas. Esa noche, mientras la lluvia caía sobre la ciudad dormida, Mauricio y Rosario hicieron un plan. No era un plan para quedarse con el dinero. No para Mauricio, era un plan para salvaguardar a Rosario, para darle una oportunidad de vida si algo le pasaba. Al día siguiente, Mauricio fue al trabajo como siempre. Le dijo al intermediario que aceptaría guardar el secreto. Pero en realidad, Mauricio hizo algo mucho más arriesgado. Fue a ver al don. La historia que Mauricio contó fue cuidadosamente construida. Explicó que había descubierto una infiltración en la organización, que el dinero había sido robado y que él sabía dónde estaba. El don, furioso pero intrigado, lo escuchó. Mauricio describió el robo con suficiente detalle para ser creíble, pero insertó una mentira crucial. Dijo que el dinero ya había sido trasladado a una ubicación segura por el intermediario y que solo él sabía dónde estaba. Lo que Mauricio no le dijo al don era que todo el dinero, los 8 millones completos, estaba siendo transferido a cuentas secretas que él había estado preparando durante meses. Pequeñas cantidades, invisibles en los registros. Dinero que el cartel nunca habría notado porque provenía de ganancias que Mauricio había contabilizado de manera diferente. Pero el don era un hombre celoso de su poder. Y la idea de que alguien pudiera engañarlo, de que pudiera haber dinero desapareciendo de sus bóvedas, lo enfureció. Mauricio sabía que acababa de comenzar un reloj de bomba. 3 semanas después, volvió a casa con bolsas de plástico llenas de dinero en efectivo, cientos de miles de dólares, tal vez 1 millón en total. Lo vertió sobre la cama mientras Rosario miraba, incrédula. «Es todo lo que pude sacar sin levantar sospechas», le dijo. «Hay más, mucho más, pero está guardado donde ni el cartel ni nadie lo puede encontrar». «¿Dónde?», preguntó Rosario. «Mejor que no lo sepas», respondió Mauricio. «Así, si algo pasa, si me interrogan, no podrás revelar lo que no sabes». Pero poco antes de que llegara ese inevitable día, Mauricio le había susurrado a Rosario la ubicación de ese lugar especial, un lugar donde nadie pensaría en buscar, un lugar que permanecería protegido por la costumbre y el respeto. La noche del 13 de febrero, Mauricio no vino a casa. Rosario esperó durante horas, sentada en el sofá desgastado de su sala, fumando un cigarrillo tras otro. Las horas se convirtieron en la madrugada. A las 3 de la mañana recibió una llamada de un número desconocido. Una voz de hombre, profunda y cortante, le dijo simplemente: «Lo siento, Rosario, tu marido cometió un error». El teléfono fue colgado. Encontraron el cuerpo de Mauricio en un basural en la periferia de la ciudad 3 días después, tan destrozado que solo fue identificable por sus dientes y una cicatriz característica en su brazo izquierdo. La policía llegó a casa de Rosario con preguntas que ella no podía y no quería responder. Les dijo que Mauricio trabajaba en construcción, que no sabía mucho de su vida profesional, que probablemente se había metido en problemas con alguien. Los policías, habituados a este tipo de muertes en la Ciudad de México, archivaron el caso sin mayor investigación, pero los hombres del cartel no se fueron tan fácilmente. Durante las semanas siguientes al funeral, comenzaron a aparecer en el departamento. Entraban sin permiso, registraban cada rincón, buscaban documentos, dinero, cualquier cosa que pudiera revelar dónde Mauricio había escondido los fondos que faltaban. Rosario permanecía sentada en la cocina, tiritando, mientras ellos volcaban cajones y rompían cosas. Nunca la tocaron directamente, pero el miedo era tan tangible como el polvo que levantaban al buscar.
¿Dónde está el dinero?, preguntaban una y otra vez. No sé de qué dinero hablan, respondía ella. Y era la verdad, al menos parcialmente. Ella no sabía dónde estaban todos los millones que Mauricio había transferido a través de sus cuentas secretas. Conocía la ubicación del dinero que él le había dado. Pero eso era todo. Durante meses, los interrogatorios continuaron, a veces de día, a veces de noche, sin patrón predecible. Rosario comenzó a adelgazar drásticamente. Perdió el cabello en mechones. Sus ojos se hundieron en sus órbitas. Su propia madre, que vivía en Oaxaca, la visitó una vez y casi no la reconoce. «Mi hija», dijo la anciana llorando, «pareces un fantasma». Pero lo que Rosario hizo durante esos meses de terror fue crucial. Aprendió a mentir perfectamente. Aprendió que si decía que no sabía nada, con suficiente consistencia y dolor en sus ojos, los hombres eventualmente empezaban a creerlo. Mauricio tenía razón al no decirle todo. Su ignorancia genuina era su mejor defensa. Finalmente, después de casi un año de búsquedas infructuosas, el cartel desistió. Podían matar a Rosario, sí, pero eso no les traería el dinero, y matarla sin razón era una pérdida de recursos. Decidieron que si ella sabía algo, nunca lo revelaría por miedo. Y si no sabía nada, entonces estaba en la misma situación que ellos, sin dinero, sin respuestas. En el funeral, mientras la gente murmuraba oraciones y las lágrimas caían sobre el ataúd cerrado, Rosario estaba inmóvil como una estatua de piedra. Sus ojos se fijaron en un punto invisible durante toda la ceremonia. Cuando los trabajadores de la funeraria bajaron a Mauricio a la tumba, en el cementerio municipal de San Lázaro, ella pidió estar sola durante unos momentos después de que los otros se fueron. Lo que Rosario hizo en esos momentos fue el resultado de años de planificación silenciosa con Mauricio. El plan había sido simple pero ingenioso. En la noche anterior a la muerte, que Mauricio sabía que era inevitable, él había preparado una pequeña caja de metal, herméticamente sellada. Dentro estaba un mapa detallado, escrito en código que solo Rosario podía descifrar, que señalaba la ubicación de la mayor parte del dinero que había transferido. Las instrucciones incluían números de cuenta bancaria, claves de acceso, fechas de depósitos. Todo estaba guardado en una letra tan minúscula que requería una lupa para leer. Mauricio había también incluido otra cosa, una carta. En esa carta, escrita durante la madrugada del día de su muerte, Mauricio le explicaba a Rosario dónde buscar si algo le pasaba. No directamente en la carta, por supuesto. Había pistas, referencias a lugares que significaban algo solo para ellos. Mientras la lluvia caía sobre el cementerio ese 21 de febrero de 1998, después de que el último asistente se fuera, Rosario se acercó a la tumba recién cubierta. Llevaba la pequeña caja de metal en una bolsa. Sacó una pala plegable que había escondido bajo su abrigo y sin que nadie la viera. El cementerio estaba tranquilo en la tarde gris. Comenzó a cavar justo al lado de donde habían bajado a Mauricio. Sus manos, entonces suaves de los trabajos domésticos, se ampollaron mientras escarbaba. El barro se pegaba a sus uñas. Su respiración era rápida, casi histérica. Si alguien la hubiera visto, hubiera pensado que estaba loca, que estaba desenterrando el cuerpo de su esposo. Pero Rosario sabía exactamente qué estaba haciendo. A 30 centímetros de profundidad enterró la caja de metal. La cubrió cuidadosamente con tierra, la selló con concreto que había traído en una lata, y luego plantó una pequeña cruz de madera justo encima. Para quien quisiera verlo, era solo una ofrenda adicional de una viuda devota. Nadie nunca sospecharía que había algo más enterrado allí que el cuerpo de su esposo. Los años que siguieron fueron una prueba brutal de resistencia emocional y física. Rosario se mudó de departamento 3 veces en los primeros 2 años.
siempre buscando lugares baratos, lugares donde no la encontraran fácilmente. Trabajó como empleada doméstica en varios hogares de la clase media y alta de la Ciudad de México. Se volvió prácticamente invisible, una mujer de 33, 34, 35 años, siempre con la misma expresión de tristeza cansada, siempre con las manos enrojecidas por los productos de limpieza. Lo que nadie sabía era que mientras limpiaba casas ajenas, Rosario estaba aprendiendo. Observaba. Aprendía sobre cuentas bancarias, escuchando conversaciones de sus patrones. Aprendía sobre transferencias internacionales, sobre mercados bursátiles, sobre cómo el dinero se podía mover sin dejar rastro. Durante sus descansos iba a la biblioteca municipal y pedía libros sobre finanzas. Se educaba silenciosamente, convirtiéndose en experta en lo que Mauricio le había dejado como legado. Cada mes de febrero, sin falta, Rosario iba al cementerio de San Lázaro, no siempre en el aniversario exacto de la muerte de Mauricio, pero siempre en febrero. Llevaba flores. Se sentaba en la tumba y hablaba con su esposo, susurrando historias de su vida diaria. Los guardias del cementerio la reconocían. Eventualmente dejaron de preguntarle nada. Era solo la viuda fiel, la mujer que nunca olvidaba. Pero durante esas visitas, Rosario estaba observando, verificando que la cruz de madera seguía ahí, comprobando que nadie hubiera excavado la tumba, memorizando cada detalle para asegurarse de que podría encontrar exactamente la caja cuando llegara el momento. Durante los primeros 5 años después de la muerte de Mauricio, Rosario fue visitada solo 2 veces más por hombres que decían venir de parte del cartel. Pero la organización estaba en caos. El Don había sido capturado en Medellín en 1991. Su imperio se estaba desmoronando. Los hombres que interrogaban a Rosario en 2002 y 2003 parecían menos seguros de sí mismos, menos peligrosos. Ella simplemente repetía lo que había estado diciendo durante 5 años. No sabía nada. Su esposo nunca le contó sus asuntos. Él había muerto por su propia estupidez. El tiempo trabajaba a favor de Rosario. Con cada año que pasaba, su esposo se volvía más difícil de recordar. Nuevas crisis capturaban la atención del cartel. Los hombres que conocían a Mauricio desaparecían, asesinados en luchas por el poder, capturados o simplemente jubilados de la vida criminal. La deuda de Mauricio, por así decirlo, se estaba borrando del mapa. A principios de 2005, 7 años después de la muerte de Mauricio, Rosario recibió una noticia que cambió todo. El intermediario, el hombre que había robado el dinero originalmente, el que había acercado a Mauricio en primer lugar, había sido asesinado en una cárcel de Colombia. Oficialmente, fue un accidente. Unofficially, toda la estructura de poder que había mantenido vivo su secreto se había desmoronado. Rosario se tomó un tiempo para reflexionar. Estaba en su pequeño departamento en la colonia Doctores, trabajando en casa de una familia acomodada durante el día, cuando llegó el momento en que supo que era seguro actuar. Fue en febrero de 2006, exactamente 8 años después de la muerte de Mauricio, cuando Rosario fue al cementerio una noche, sola, sin flores, sin lamentos. Llevaba una pala verdadera esta vez, no una pala plegable. Llevaba también una linterna, guantes y una bolsa de lona. Llevaba, principalmente, el valor que había estado acumulando durante 8 años. El cementerio de San Lázaro estaba tranquilo a las 10 de la noche. Rosario había planeado esto cuidadosamente. Conocía el turno de los guardias. Sabía exactamente cuándo estarían distraídos. Se movió a través del cementerio como una sombra. Sus pies siguiendo un camino que había memorizado durante 8 años de visitas. Cuando llegó a la tumba de Mauricio, comenzó a cavar. Sus manos, ahora curtidas por 8 años de trabajo duro, manejaban la pala con experiencia. A diferencia de la primera noche,
Cuando estaba enterrando la caja, esta vez sabía exactamente a qué profundidad debía ir. Su cuerpo recordaba, aunque su mente estuviera en blanco debido a la adrenalina. A 30 centímetros, la pala golpeó el metal. Rosario sintió un escalofrío que recorrió su columna vertebral. Levantó la caja de metal del barro, la limpió rápidamente con un paño y la colocó en la bolsa de lona. Luego rellenó el hoyo, compactó la tierra y recreó la cruz de madera exactamente como estaba. 20 minutos después, desaparecía en la noche. De vuelta a su departamento, sentada a la mesa de la cocina bajo una luz tenue, Rosario abrió la caja por primera vez en 8 años. Sus manos temblaban mientras sacaba la carta de Mauricio. «Mi amor», comenzaba en la letra clara y cuidadosa que también conocía. «Si lees esto, es porque me he ido. Espero que hayas sido fuerte. Espero que hayas sobrevivido». Rosario lloró entonces, verdaderamente lloró, permitiéndose por la primera vez, en 8 años, romper el muro que había construido alrededor de su corazón. Lloró por Mauricio, por los años que no tuvieron, por el sacrificio que él había hecho. Pero cuando se secó las lágrimas y continuó leyendo la carta, encontró lo que necesitaba: las instrucciones, los códigos, los números de cuenta bancaria en las Islas Caimán, escritos en la letra minúscula de Mauricio. Con cuidado, usando una lupa, Rosario transcribió cada número en su propio cuaderno. Luego, quemó la carta de Mauricio en la llama de una vela, observando cómo las palabras de su esposo se convertían en cenizas. No podía permitirse ser encontrada con esa evidencia. El mapa codificado tomó más tiempo de descifrar. Mauricio había sido ingenioso. Había dividido la información entre el mapa y la carta. Solo combinando ambos podría uno descubrir todo. Rosario pasó las noches siguientes trabajando en el código, descubriendo patrones, traduciendo referencias. Finalmente, después de una semana, lo tenía todo. Había 6 cuentas bancarias. En total, contenían $31 millones. Rosario se sentó en la oscuridad del departamento durante horas, contemplando esos números. $31 millones, suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida, suficiente para hacer cosas que nunca había imaginado, pero también suficiente para conseguir que la mataran si no era extremadamente cuidadosa. Los meses siguientes fueron una coreografía cuidadosa de pequeños movimientos. Rosario contrató a un abogado, un hombre mayor llamado Don Héctor, que trabajaba en asuntos de herencias y sucesiones. No le contó toda la verdad, por supuesto. Le dijo que Mauricio había tenido ahorros en el extranjero de los que ella no era consciente, y que había encontrado documentación al limpiar un viejo baúl en su departamento. Don Héctor, acostumbrado a trabajar en las zonas grises de la legalidad mexicana, aceptó ayudarla sin hacer demasiadas preguntas. Lo que sucedió en los meses siguientes fue un proceso lento de extracción de dinero. Don Héctor utilizó sus contactos para crear fundaciones legales, trusts, corporaciones ficticias en México y otros países. El dinero comenzó a fluir en pequeñas cantidades, invisibles en su totalidad, de tal forma que nunca levantara sospecha del gobierno mexicano o de cualquier autoridad internacional. Rosario comenzó a recibir depósitos en sus cuentas bancarias mexicanas. Dinero que era técnicamente legal, que había sido declarado, que provenía de fuentes que eran difíciles de rastrear, pero no imposibles. Un abogado hubiera visto que algo no estaba completamente limpio, pero con suficiente documentación falsa, era plausible. En 2007, Rosario dejó su trabajo como empleada doméstica. Alquiló un pequeño departamento mejor en la colonia Roma, una zona más respetable de la ciudad. Comenzó a vivir una vida modesta pero cómoda. Nadie la notó.
Para sus vecinos, era solo una viuda de mediana edad, viviendo de lo que parecía ser una pensión. Pero mientras tanto, el dinero continuaba fluyendo. Don Héctor coordinaba todo desde su oficina en el centro histórico. Rosario recibía reportes mensuales siempre en sobrecerrado, siempre entregados en persona. La cantidad total que había sido extraída de las cuentas en las Islas Caimán en los primeros 2 años fue de $19 millones. En 2009, después de consultar con don Héctor sobre el riesgo, Rosario tomó una decisión importante. Viajaría a Miami. No para quedarse, sino para establecer ella misma una estructura legal de negocios. Abriría una pequeña empresa de importación-exportación, una fachada completamente legítima que le permitiría mover dinero internacionalmente sin levantar sospechas. El viaje a Miami fue la primera vez que Rosario salía del país en 17 años. Fue intimidante y liberador al mismo tiempo. Caminó por las calles de Brickell, miró el océano, respiró aire que no llevaba el olor de la Ciudad de México. Conoció a un abogado estadounidense, un hombre llamado Robert Thompson, que se especializaba en asuntos latinoamericanos. No le contó la verdad, por supuesto, pero Robert entendía cómo trabajaba el dinero en el mundo real, sin demasiadas preguntas éticas. Con la ayuda de Robert, Rosario estableció la empresa de importaciones Guzmán, S.A., con sede nominalmente en Miami. No haría nada de verdad, por supuesto, pero permitiría que el dinero se moviera legalmente, o al menos de manera que fuera difícil de cuestionarse. Durante los 10 años que siguieron, entre 2009 y 2019, Rosario se convirtió en una empresaria fantasma. Su nombre apareció en documentos oficiales, en certificados de incorporación, en reportes tributarios, pero ella era muy cuidadosa de nunca convertirse en pública. Operaba en las sombras de la legalidad, moviendo dinero de aquí para allá, siempre en la frontera entre lo legal y lo ilegal, pero nunca totalmente en uno u otro lado. El dinero que había en las cuentas de las Islas Caimán no desapareció, pero fue disminuyendo lentamente. Para 2019, de los 31 millones originales, solo quedaban 2 millones. El resto había sido lavado, transferido, convertido en propiedades, inversiones y efectivo que Rosario guardaba en cajas de seguridad en bancos en diferentes ciudades. Pero lo más importante era que Rosario había sobrevivido. Había permanecido libre. El cartel la había olvidado. El gobierno mexicano nunca la cuestionó. Vivía en una tranquilidad relativa, aunque nunca completamente relajada. En 2018, a los 52 años de edad, Rosario decidió que era hora de vivir un poco. No de forma ostentosa, por supuesto, eso hubiera atraído preguntas, pero permitió que su vida tuviera más color. Se compró un departamento en Cuernavaca, una casa pequeña pero hermosa en una colonia tranquila con vistas a las montañas. No en el nombre de Rosario Guzmán, por supuesto, sino bajo una de sus corporaciones ficticias. Se permitió ciertos lujos. Una criada que venía 3 veces por semana, viajes regulares a Oaxaca para visitar a su madre envejecida, ropa de mejor calidad. En Cuernavaca, Rosario cultivó un jardín, plantó rosas, magnolias, jazmines. Cada tarde se sentaba bajo un árbol de aguacate grande que ya estaba en la propiedad cuando la compró, y fumaba sus cigarrillos, contemplando las montañas en la distancia. A veces, especialmente en febrero, pensaba en Mauricio, pensaba en la última conversación que tuvieron, la noche en que planearon todo, pensaba en cómo su esposo había sacrificado todo, su vida, su futuro, su nombre, por darle a ella esta oportunidad. Fue precisamente durante uno de esos momentos de reflexión, en 2019, cuando Rosario recibió una visita inesperada. Un hombre llegó a su puerta en Cuernavaca. Tenía tal vez 60 años, cabello gris, ojos cansados.
Llevaba un traje de lino blanco que parecía fuera de lugar en un día de calor en Cuernavaca. Rosario sintió inmediatamente que algo no estaba bien. «Doña Rosario», dijo el hombre, con un acento que sonaba como si viniera de la costa caribeña, «necesito hablar con usted sobre su marido». Rosario sintió que sus entrañas se congelaban. No habían pronunciado el nombre de Mauricio en relación con ella en años, casi 2 décadas. «No sé de qué habla», dijo ella, intentando cerrar la puerta. «Mi nombre es Arturo Ramírez», continuó el hombre, colocando su pie en la puerta. «Trabajé para el cartel de Medellín hace muchos años. Trabajé con Mauricio». El corazón de Rosario aceleró. Este hombre no parecía ser un sicario. No tenía ese aire de violencia, pero eso podía ser un truco. «¿Qué quiere?», preguntó ella, su voz controlada pero sus manos temblando. «Dejar ir el pasado», dijo Arturo, «y pagos a los que tengo derecho». Lo que sucedió durante la siguiente hora fue una conversación que Rosario nunca imaginó que tendría. Resulta que Arturo Ramírez había sido uno de los contadores asociados de Mauricio en Medellín. No era un sicario, sino otro hombre de números. Conocía acerca de las cuentas secretas de Mauricio porque Mauricio le había contado años antes de que todo se desmoronara. «Mauricio me dijo», explicó Arturo, sentado incómodamente en la sala de Rosario, tomando un café que ella le había ofrecido por pura educación, que si algo le pasaba, buscaría a su viuda, que ella sabría qué hacer. Rosario escuchó, incrédula, mientras Arturo contaba la historia. Aparentemente, Mauricio había confiado en Arturo lo suficiente como para decirle sobre los millones que estaba transfiriendo. Arturo había incluso ayudado a facilitar algunas de las transferencias, pero nunca supo exactamente dónde estaba el dinero escondido. «He vivido mal durante todos estos años», dijo Arturo. «Salí del negocio hace 15 años. Viví como un fantasma, esperando que alguien viniera a matarme. Ahora soy viejo, doña Rosario. He hablado con algunos de mis viejos contactos. Sé que el dinero de Mauricio fue sacado de las cuentas hace años. Sé que usted fue quien lo hizo». Rosario no respondió. «Quiero dinero», continuó Arturo. $1 millón. Es todo lo que pido, para vivir los últimos años de mi vida en paz, para cuidar a mi hija que está enferma en Cartagena. Es justo, yo ayudé a Mauricio a construir esa fortuna. Sin mí, él no hubiera podido hacerlo». Lo que Rosario vio cuando miró a los ojos de Arturo fue honestidad, o al menos una versión de honestidad. Este hombre no era una amenaza física, pero era una amenaza de otra manera. Era un fantasma del pasado que podía desentrañar todo si ella no lo trataba cuidadosamente. Rosario tomó una decisión. Sin responder verbalmente, se levantó y fue a una de las habitaciones traseras del departamento de Cuernavaca. Regresó con una carpeta de manila. La abrió sobre la mesa del café. Dentro había un certificado de depósito, una transferencia bancaria, documentos que mostraban que $1 millón había sido transferido a una cuenta en Colombia, en el nombre de Arturo Ramírez, hace apenas 2 días. Arturo parpadeó, sorprendido. «¿Cómo?», comenzó a decir. «Sé que vendrías», dijo Rosario calmadamente. «Mauricio me lo dijo. Me dijo que si alguien del pasado llegaba, que fuera honesto conmigo, que les pagara. No quería que viviera en el miedo. Quería que el dinero que robó sirviera para algo, para ayudar a las personas que lo habían ayudado». Arturo leyó los documentos con manos temblorosas. El dinero era real. La transferencia había sido procesada. Él era un hombre rico, al menos por los estándares de lo que había vivido en los últimos 15 años. «Dios la bendiga, doña Rosario», susurró Arturo, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi hija. Ella podría tener una cirugía ahora, podría vivir». Cuando Arturo se fue,
Rosario se sentó bajo el árbol de aguacate y lloró. No de tristeza exactamente, sino de algo más complejo. Liberación, tal vez, o simplemente el conocimiento de que incluso en la muerte, Mauricio seguía guiando sus acciones, seguía siendo parte de ella. Pero ese $1.000.000 que había dado a Arturo fue solo una de las muchas cosas que Rosario hizo con el dinero durante los años siguientes. Aunque vivía una vida modesta públicamente, en secreto usaba el dinero para ayudar. Pagó la educación de varios niños de familias pobres de Cuernavaca. Donó dinero anónimamente a organizaciones que ayudaban a víctimas del crimen organizado. Incluso, en un momento de audacia, contactó al hermano de Mauricio, un hermano del que nunca había hablado durante los años en que estaban juntos, y le transfirió dinero de manera anónima. Para 2021, los $2 millones que quedaban en las cuentas de las Islas Caimán habían sido prácticamente distribuidos. Rosario vivía ahora completamente de su empresa de importación-exportación ficticia que en realidad generaba muy poco dinero, pero suficiente para mantener la apariencia de legitimidad. Pero lo que sucedió en 2023 cambió todo nuevamente. Un periodista llamado Roberto Martínez, que había estado investigando crímenes no resueltos de los años 90 en la Ciudad de México, contactó a Rosario. Había estado investigando la muerte de Mauricio como parte de un reportaje más amplio sobre la corrupción del cartel de Medellín en México. «He encontrado documentación», le dijo al teléfono, «que sugiere que su esposo no fue simplemente asesinado. Parece que robó dinero antes de morir. Nunca encontraron el dinero que podría estar en algún lugar todavía». Rosario sintió que su corazón daba un vuelco. «¿Qué documentación?», preguntó con cuidado. «Registros de la policía, archivos del cartel que fueron decomisados en 2005 cuando capturaron a otro sicario en Medellín. Habían documentado el robo porque lo estaban investigando. Pero nunca encontraron ni a tu esposo ni el dinero antes de que lo mataran». Rosario respiró profundamente. «No sé nada sobre dinero robado, señor Martínez. Mi esposo trabajaba en construcción. Murió hace mucho tiempo. Ahora mismo vivo una vida tranquila». «Entiendo que quiera protegerse», continuó Roberto, «pero lo que estoy tratando de hacer es documentar la verdad. He estado investigando esto durante 5 años. Creo que merece que la historia se conozca. Creo que su esposo merece ser recordado como algo más que un estadístico de un asesinato sin resolver». Después de colgar, Rosario se sentó durante horas considerando. ¿Debería permitir que su historia se contara? ¿Debería permanecer oculta? Finalmente, decidió. En 2024, Rosario se contactó con Roberto Martínez nuevamente. Esta vez acordó hablar con él, pero bajo ciertas condiciones. Su nombre sería cambiado. Los detalles específicos sobre el dinero serían vagos. Pero la esencia de la historia, cómo una mujer había sobrevivido gracias a la planificación ingenua de su esposo, esa historia sería contada. El reportaje de Roberto fue publicado en una revista de investigación en 2024. Se convirtió en viral. La historia de Rosario, aunque no se mencionaba su nombre real, resonó con millones de personas. Una mujer que había sido víctima de las circunstancias, pero que había encontrado la manera de sobrevivir. Una mujer que había sido dejada con nada y que había construido algo de ese nada. Ahora, en 2025, Rosario era una mujer de 59 años que vivía en paz en Cuernavaca. El pasado seguía siendo un secreto, pero un secreto que ya no la definía completamente. Había vivido con el miedo durante décadas. Ahora, finalmente, podía simplemente vivir. Cada febrero todavía visitaba la tumba de Mauricio en el cementerio de San Lázaro. Ya no enterraba nada, simplemente se sentaba en la hierba, hablaba con su esposo, le agradecía. «Lo hicimos, Mauricio», susurraba.
Sobrevivimos. Y en los momentos en que la brisa movía los árboles del cementerio, Rosario casi podía escuchar la voz de su esposo respondiendo: «Siempre supe que podrías, Rosita, siempre lo supe».